Le invitamos ahora a compartir un momento algunas reflexiones de la palabra del Señor, del pensamiento bíblico. Y en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, encontramos, entre otros versículos, el 7 que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amados hermanos y amigos, Franklin Delano Roosevelt, destacado político, hombre público de los Estados Unidos y diríamos del mundo, fue un amante de la paz. En los momentos antes de morir, la noche antes de morir, él fue a su lugar de descanso donde acostumbraba y estaba escribiendo su discurso antes que la muerte lo sorprendiera, y las últimas palabras que él escribía decían así: buscamos la paz, una paz duradera. Tenemos que cultivar la ciencia de las relaciones humanas, la capacidad de todos los pueblos, de todas las clases, para vivir y trabajar conjuntamente en un mismo mundo con paz. A medida que avanzamos hacia la mayor contribución que generación alguna de seres humanos haya podido darle al mundo, la contribución de una paz estable, yo les pido a ustedes que mantengan viva su fe. Este destacado hombre murió con el pensamiento de que algún día los pueblos de la tierra vivirían tranquilos y en paz. Tal vez no se haya logrado todo lo que él pensó, pero se ha avanzado bastante. Amigos, sobre todas las cosas, la paz era el profundo deseo del corazón de cada uno de los hombres que lucharon para la libertad, la conquista y la tranquilidad de los pueblos, como lo es la del corazón de cada uno de los que nos escuchan. Queremos paz, paz en nuestro mundo. Queremos paz, paz dentro de nosotros. El hecho de que el libro del difunto rabino judío, por supuesto, Joshua Lot, La paz de la mente, se haya vendido en más de 1 millón de copias, es un testimonio elocuente de que la gente está interesada en la paz, aunque quizás no sepa cómo obtenerla, y cuando la obtiene, quizás no sabe cómo mantenerla. La paz en el hogar, la paz interior, la paz en la familia, la paz en la ciudad, la paz en el país. La parte más alta del discurso o del anuncio angelical sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo expresaron todo este sentimiento cuando decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La paz fue la misión de Jesús. Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. San Juan 14:27. Cuando nosotros pensamos en el reino de Dios, pensamos en un reino de paz, donde todas las luchas, las pugnas, hayan cesado. Así que no nos sorprende que nuestro Señor nos haya dejado la paz como una de las llaves del reino y una de las llaves de la vida. Tal como el rabino señalado, al comienzo de su libro, salud, amor, riquezas, belleza, talento, poder, fama, está bien, pero sin la paz de la mente, todas estas cosas traen tormento en vez de gozo.
todos estos edificios se desploman. ¿Qué hace usted con lujo en su hogar si no hay paz? ¿Qué hace usted con riquezas, con talento, con belleza, con poder, si no hay paz? Es más, a veces, ni teniendo salud, logramos gran cosa si no tenemos paz, porque a veces la salud se convierte en más municiones o en mayor combustible para la guerra. Si tenemos la paz, no nos importa qué nos hace falta. Nos parece que vale la pena vivir la vida si hay paz. Sin paz, aunque podamos poseer todo lo demás, nada será suficiente. ¿Qué es paz? Amigos y hermanos, la paz no es solo la ausencia de la lucha, como podríamos creer. La paz es algo más que ausencia de guerra. En el momento en que Jesús estaba hablando sobre la paz, en el mundo no había guerra, tampoco había paz. El imperio romano había forzado al mundo a doblegar sus rodillas, de tal modo que las personas habían perdido tanto los medios como la voluntad para luchar. Se habían resignado al sistema de vida dictatorial, imperial, y a nadie se le ocurría pensar que podía romper o variar el estado de cosas. Por lo tanto, se aplicó lo que se hizo muy popular, la paz romana que venía del garrote. Cuando París, capital de Francia, se rindió ante la furia de los alemanes sin pelear, sin luchar, sin disparar un tiro, alguien dijo: Londres perdió sus edificios, pero París perdió su alma. Repito, Londres, refiriéndose a la capital inglesa, Londres perdió sus edificios, pero París perdió su alma. Amigos, hermanos, la paz es una fuerza positiva. Usted puede limpiar, deshiervar una parcela de terreno de toda planta nociva, pero no será suficiente para que la parcela se convierta en un jardín. Solo será un campo desierto. Se convertirá en un jardín cuando crezcan las flores, y las flores difícilmente van a crecer si usted no las siembra. Y si las siembra y no las atiende, tampoco será fácil que crezcan. De manera que con deshiervar el terreno no basta. Tiene que deshiervar el terreno, tiene que elegir lo que va a sembrar, tiene que sembrarlo y tiene que cultivarlo para que haya un jardín. Así es la paz. La paz hay que buscarla, la paz hay que mantenerla, la paz hay que amarla. En la paz hay que invertir. Para lograr la paz hay que cultivarla, hay que mantenerla, hay que amarla. El antiguo profeta nos recuerda que el solo quebrantar nuestras espadas y nuestras lanzas no es suficiente. Las espadas deben volverse asadones y las lanzas deben tornarse en hoces, instrumentos de agricultura. Miqueas capítulo 4, versículo 3. Amigos, para poder tener paz, tanto en el mundo como en el alma, no solo hay que erradicar el odio, la suspicacia y el temor. También hay que implantar, sembrar el amor, sembrar el gozo, sembrar la paciencia, sembrar la comprensión. Hay que cultivar, hay que hacer un esfuerzo de la voluntad. Hay que cultivar esas virtudes para poder disfrutarla o beneficiarnos de su fruto. La paz es algo que hay que hacer. Así que nosotros tenemos que ser forjadores de la paz si queremos entrar en el reino de Dios. No en vano dice el proverbista:
la blanda respuesta apaga la ira y la respuesta áspera la enciende. Si usted quiere tener paz, debe saber comportarse, debe tratar al otro como usted quiere que lo traten. Trate a su esposa con amor, trate a su esposo con amor, con comprensión. No reproche, no reprenda, no contradiga, no pelee, no provoque, porque a veces queremos que nos entiendan, pero no queremos entender. Hagamos un esfuerzo para tener paz en el alma y paz en el hogar. Hay que comenzar a hacer la paz dentro de nosotros mismos. El doctor Ralph Zuckman, en su obra titulada The Higher Happiness, la felicidad superior, que es el libro más útil o uno de los libros más útiles para el estudio de las bienaventuranzas, toma las palabras de Cristo cuando dice: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y vamos a cambiar un poquito algunas palabras. Si un matrimonio está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Si un hogar está dividido entre sí mismo, no puede permanecer. Si una vida está dividida entre sí misma, no puede permanecer. Hay gente que lo que llevan en el corazón, en el alma, es un volcán. No pueden permanecer porque ellos están en conflicto con ellos mismos. Amigos y hermanos, luego Jesús señala 3 modos de dividir la vida. La vida en su ser interno y en su manifestación externa. La vida en su impulso hacia adelante y en su tirón hacia atrás. Y la vida en su más elevada naturaleza y en su más baja naturaleza. Vamos a repetirlo. Las 3 maneras de dividir la vida que sugiere el Señor en San Marcos capítulo 3, versículo 25. De manera rápida, la vida en su ser interno y en su manifestación externa. Número 1. Número 2, la vida en su impulso hacia adelante y en su impulso hacia atrás. Y en tercer lugar, la vida en su más elevada naturaleza y en su más baja naturaleza. Vamos a pensar en breves segundos en estas clasificaciones. La vida en su ser interno y en su manifestación externa. Los fariseos se preocupaban principalmente por tener una buena fachada. Eso es hipocresía, eso es engaño. Todas sus acciones eran para ser visto de los hombres. Eso era lo que importaba. Ellos se preocupaban por el respeto a los que pensaran, o con respecto a lo que pensaran sus vecinos, con respecto a lo que pensara, a lo que viera la sociedad, porque la sociedad iba a pensar de ellos a partir de lo que ven. O sea, es un derivado de lo que se ve, tratando de aparentar algo que en realidad no tenían por dentro, no era suyo. Entonces, ¿qué pasó? Se convirtieron en hipócritas, se convirtieron en maestros de la hipocresía. Un hipócrita es una persona que no tiene paz, es una persona en conflicto consigo mismo, es una persona que lucha por algo imposible, aparentar lo que no es. A menos que nuestra apariencia externa esté en armonía con nuestro carácter interno, no habrá paz. La vida es un impulso hacia adelante, un impulso hacia atrás. Físicamente estamos hechos para ir hacia adelante, pero nuestros tropezones, nuestra mala conducta, nuestras cosas, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestra forma de ser muchas veces, nos hace dar para atrás. Uno es torpe para andar hacia atrás. Una niñita estaba tratando de abotonarse su vestido en la espalda. Finalmente se rindió y acudió a su madre en busca de ayuda y le dijo: mami, no puedo hacerlo, pues estoy al frente a mí misma. Estoy al frente a mí misma. Pero mentalmente
O sea, ella no podía explicar bien qué era lo que estaba pasando. Tenía de frente a ella misma. No podía trabajar por detrás, porque de frente a ella estaba ella. Pero mentalmente somos exactamente lo opuesto. Podemos pensar mejor hacia atrás que hacia adelante. La niña sabía que no podía pensar hacia atrás. Sabía que no podía arreglar algo que estaba en sus espaldas y necesitaba ayuda. Pero a veces nosotros, adultos, cometemos el error de tratar de caminar hacia atrás y de resolver las cosas que están detrás, chocando de frente con nosotros mismos. Sabemos lo que sucedió ayer, pero solo podemos imaginar lo que ha de suceder mañana. Así que es más fácil en el pasado y con repugnancia nos despreocupamos de él. Nos sentimos abrumados con los fútiles lamentos y errores de ayer. Nos preocupamos por las cosas irremediables, porque ya pasaron. Así el negocio de la vida se nos convierte en una fuente hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, pensando en lo que pude haber hecho y no hice, pensando en lo que me hicieron, pensando en lo que dejaron de hacerme. En vez de experimentar arrepentimiento y olvidar lo que pasó, solo conocemos el significado del remordimiento. El remordimiento. ¿Para qué sirve el remordimiento? Lo único que sirve es el arrepentimiento, pero el remordimiento es una preocupación necia, es una preocupación innecesaria, es una preocupación enfermiza, es una agonía que uno mismo se impone por algo de ayer. El arrepentimiento es una experiencia, el arrepentimiento es una experiencia redentora, reformadora, que dirige al perdón. El arrepentimiento entierra el pasado bajo la bendita esperanza del mañana. El arrepentimiento, como su nombre lo indica, es el dolor por haber hecho algo mal, con la obligatoria decisión de no volver a hacerlo, de enmendar, de corregir, de levantar los pies más alto para no volver a tropezar con la misma piedra. Porque el adulto no tropieza 2 veces con la misma piedra. Sí, el niño sí. El niño tropieza una y otra vez con la misma piedra. Pero uno se pregunta, ¿cuántas personas, quizás que nos escuchan, habrá tropezado 2, 3, 4, 10 veces con la misma piedra? Personas adultas, personas inteligentes, personas de alta educación, pero que al momento de actuar se comportan como bebés. ¿Por qué? ¿Por qué? Torpeza, descuido, orgullo, vanidad, bueno, tantas cosas que pueden ser. Pero lo primero es que no han puesto de frente a Jesucristo. No han tenido la capacidad o la humildad de traer su debilidad, poner su problema a los pies de Jesucristo. ¿Qué diferencia hay cuando nosotros ponemos al que controla el mundo a que nos controle a nosotros? A que nos dirija, a que nos guíe, a que nos ilumine? Señor, no conozco a tal persona. Ilumíname, dame una pista para yo no meter la pata. Esto se aplica al negocio, esto se aplica a la amistad, esto se aplica al matrimonio, esto se aplica a una serie de relaciones humanas que nosotros obligatoriamente tenemos que llevar a cabo, tenemos que desarrollar en el proceso llamado vida. Entonces, nosotros debemos por la mañana hablar con Dios, arrepentirnos, ponernos en las manos del Señor y los problemas, tratar de que el Señor se encargue de ellos. En tercer lugar, la vida en su más elevada naturaleza y en su más baja naturaleza es la tercera fase en que Cristo Jesús dividió la vida en sentido general. Nosotros podemos hacer la paz mediante las decisiones de nuestras almas. Elías el profeta se colocó frente al pueblo en el Monte Carmelo. Es una historia bíblica de Primera de Reyes, capítulo 18. El profeta se coloca frente al pueblo en el Monte Carmelo y clamó y dijo:
¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo, y si es Baal, vayan en pos de Baal. El profeta estaba clamando que se hiciera una decisión firme y sincera. La Biblia dice, y el pueblo no respondió palabras. Uy, ¿qué será lo que respondió? El pueblo actuó y no actuó bien. Qué tragedia, amigos y hermanos, es cuando una persona no puede hacer una decisión. Hay una maravillosa paz interna que le llega al que se decide completamente por Dios. Qué difícil es la lucha que tiene mucha gente que sabe que el Evangelio es la verdad, que sabe que debe entregar su vida a Jesucristo sin condiciones, que sabe que lo único que le hace falta para ser feliz es someterse a la voluntad de Dios, pero no quiere doblegar su propia voluntad, sus apetitos, sus deseos. Es un conflicto permanente que terminará cuando doble sus rodillas y le diga: Señor, haz conmigo lo que tú quieras, estoy en tus manos, ten misericordia, dirígeme, etcétera, etcétera. Amigos, yo supongo que también hay cierta paz, que ciertamente es una cesación de la lucha interna, que le llega al que se decide en contra de Dios. Eso es una paz momentánea. Cuando usted termina su conflicto y dice: bueno, yo no le voy a hacer caso a Dios, yo voy a hacer mi propia vida, yo me olvido de Dios, ¿verdad? Yo me olvido de Dios y estaré tranquilo, sí, es verdad. Usted dice: bueno, yo no voy a pasar jamás por una iglesia evangélica. Cuando oigo una emisora evangélica que está hablando de Jesucristo, la apago o la cambio por otra. No voy a permitir que ningún mensaje evangélico llegue a mí. Ok. Y usted se tranquiliza, eso no es paz. Usted se tranquiliza por un momento. Pero luego vuelve el conflicto. ¿Por qué rechazas a Dios? ¿Por qué te cierras? ¿Por qué no quiere que te hablen de lo que tú más necesitas? Etcétera. Y ahí comienza su conflicto. El que marcha indeciso en la vida vive en la miseria. Ninguno, dice la Biblia, ninguno puede servir a dos señores. Hace 2000 años que Jesús dijo esa verdad. Sin embargo, todavía no lo hemos podido aprender cabalmente. La más antigua historia del hombre nos cuenta que él pecó y que luego se escondió de la presencia de Dios. Esa es la realidad. El hombre pecó, el hombre faltó, el hombre violó los preceptos divinos y luego trató, no lo logró, pero lo trató de escondérsele a Dios. Oiga qué necedad. Esconderse de Dios es la más miserable experiencia que pueda tener el alma humana. El esconderse de Dios es huir de la paz, es huir de la vida misma, es huir de la presencia de Dios, es huir de la realidad, es huir de nosotros mismos. El tratar de escondérsele a Dios es la necedad mayor que pueda hacer el hombre. Hoy, ¿cómo? ¿Y a dónde nos meteremos, como dice el salmista? Que tú no nos veas. ¿A dónde huiremos de tu Santo Espíritu? ¿O dónde me esconderé? Imagínese usted. Pero hay gente que ha caído en esa barrabasada, en esa incongruencia, en esa contradicción, en esa necedad, en esa brutalidad, se podría decir, de tratar de esconderse de Dios. El alma que trata de esconderse de Dios vivirá en la miseria permanente. La paz con Dios es la mejor experiencia, la tranquilidad verdadera. Uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos fue Copérnico. Él revolucionó el pensamiento de la humanidad en relación con el universo. El epitafio que está sobre su tumba en Frankfurt dice así: yo no busco una bondad igual a la que le fue dada a Pablo, ni tampoco pido la gracia que se le concedió a Pedro, pero te pido sinceramente que me des aquel perdón que le diste al ladrón. Qué lindo. No estoy buscando la paz que tenía Pablo, ni es la bondad que tenía Pablo, ni tampoco estoy pidiéndote la gracia que le concediste a Pedro, pero te pido el perdón que concediste al ladrón. ¡Cuánta sabiduría!
Cuánta verdad. Así es como comienza la paz, a forjar la paz. No le pida a Dios lo que le dio a otro. No, sencillamente pídale perdón. Y de ahí en adelante vendrá lo demás. Lo demás vendrá por añadidura. Antes que el ángel dijera, y en la tierra paz, él dijo, gloria a Dios en las alturas. Dejemos de caminar en el desierto de la vida, en el desierto de tropezones, en el desierto de espinas y de problemas, y tratemos de caminar en la paz con Dios. La lucha del desierto habrá pasado y estaremos en el contacto permanente y verdadero con el Señor.